tienes curiosidad por conocer Italia y te gustan las aventuras marinas, seguramente te gustará esta nueva película, Luca. Porque el pueblo donde se sitúa la película Portorosso es una mezcla de los mejores lugares de Cinque Terre. Y con esto inauguro la sesión Cinema Sandy de viaje. Porque estuve en Cinque Terre y les quiero hacer una comparación con lo que vemos en la película. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Luca nos cuenta la historia de Luca y Alberto, dos monstruos marinos que cuando se secan parecen humanos, por lo cual deciden explorar un pueblo de la costa italiana haciéndose pasar por humanos. Luca está dirigido por el italiano Enrico Casarosa, que hace un excelente trabajo en la recreación de esta zona de la Italia. Porque el pueblo donde se sitúa la película Portorosso es casi un personaje más de la historia. Y si se están preguntando si este pueblo existe en realidad, la verdad es que Portorosso es una mezcla de los mejores lugares de Cinque Terre. Un conjunto de 5 pueblos de la costa italiana. Y con esto inauguro la sesión Cinema Sandy de viaje. Porque estuve en Cinque Terre y les quiero hacer una comparación con lo que vemos en la película. Las Cinque Terre están situadas en la región noroccidental de Italia, la región Liguria, compuesta por una gran parte de costa del Mediterráneo cerca de Francia. Y aunque esta región es mundialmente conocida como Cinque Terre, este no es el nombre oficial de la región, sino que más bien es un nombre de marketing en el que mezclan todos los 5 pueblos. Estos 5 encantadores pueblos son Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Rio Maggiore. Rio Maggiore es el pueblo que está más al sur de Cinque Terre y uno de los más fotogénicos. Una de las imágenes más icónicas de este lugar es el pequeño pueblo con el edificio de color rojo que está en el extremo izquierdo. De hecho, de aquí se inspiraron para diseñar la casa de Giulia en Luca. Manarola, uno de los pueblos más bonitos de Cinque Terre. Tiene un paisaje de casas de colores fuertes y una arquitectura característica de la zona que son bastante similares a lo que vemos en el film. La marina de Manarola es un punto importante para conocer, ya que te puedes hacer un baño en sus aguas. Además, yendo al lado derecho de la marina, podrás encontrar un mirador, desde donde podrás obtener una de las fotos más memorables de tu viaje seguramente. Corniglia es el pueblo de Cinque Terre más pequeño y el que se encuentra en la mitad. Además, es el único que no tiene acceso al mar y está suspendido en una montaña. Para llegar a él, desde la estación de tren, se deben subir y después bajar unas escaleras de 377 escalones. Un muy buen ejercicio, ¿no? Vernazza. Para mí es el pueblo más bonito y auténtico de Cinque Terre. Aquí también hay una pequeña marina donde es difícil no ceder a la tentación y bañarse. La plaza principal de Vernazza fue la inspiración directa para la plaza del pueblo ficticio de Luca, Portorosso. Uno de los tesoros escondidos de este pequeño pueblo es una pequeña ruta por la cual puedes acceder a la playa y que también es bastante similar a una escena donde están Luca y Alberto. Monterosso. Este es el pueblo que está más al norte y el más grande de Cinque Terre. El nombre del pueblo ficticio de Luca, llamado Portorosso, está conectado directamente con el nombre de Monterosso. Este es el pueblo más comercial de los 5 y donde encontramos la playa de Regina, la única playa de arena de toda la zona y que se destaca por una grande roca que sobresale del agua. Y en Luca
han tomado un poco de cada uno de estos pueblos, así como de Porto Venere, para crear la ciudad ficticia de Porto Rosso. Porto Venere no es oficialmente parte de Cinque Terre, pero es una ciudad muy cercana que si tienes tiempo vale mucho la pena conocer. Aquí se destaca el casco antiguo y sus casas de colores muy cerca del mar que también sirvieron de inspiración para Luca. Pero sobre todo, aquí encontramos una isla que está enfrente que recuerda mucho a la isla donde Alberto vivía. Aunque Porto Rosso es una ciudad de animación ficticia, les puedo asegurar que refleja completamente la arquitectura, la naturaleza y las costumbres de Cinque Terre. De hecho, viendo Luca, casi podía volver a sentir la textura de las piedras en la playa. Recordaba los helados que comí y los senderos que conectan estos 5 pueblos. Por eso, si tienes ganas de visitar la zona, te recomiendo, como hice yo, alojarte en la ciudad de La Spezia. Porque es una ciudad cercana, pero más grande, mejor conectada en tren con las principales ciudades de la Italia y con una oferta más amplia y económica de alojamientos. El hospedaje directamente en algunas de las Cinque Terre está disponible, pero suele ser mucho más costoso y mucho menos cómodo, aunque seguramente es una experiencia mucho más auténtica. Para llegar a Cinque Terre, lo debes hacer en un tren o en una embarcación a través del mar, porque el acceso en auto tarda muchísimo y se vuelve casi imposible. Pero una vez que llegas en tren o en barco a un primer pueblo de Cinque Terre, aquí tienes 2 opciones para ver los 4 restantes pueblos. O a través del tren Cinque Terre Express, con un boleto de viajes ilimitados en el mismo día, lo más cómodo y fácil, o a través de los senderos de trekking de media y alta dificultad que conectan los diferentes pueblos. Esta es una opción más para aventureros y gente en forma. Así que efectivamente es una región encantadora que si tienes tiempo deberías visitar al menos una vez en la vida. ¿Te gustaría conocer Cinque Terre? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinemasandi. ¡Chao!